gracias a todos por estar acá, por darme esta oportunidad de presentar. Como decía la Camila, yo voy a presentar sobre un estudio cualitativo que estoy haciendo en Santiago y acá en la región de la Araucanía, sobre la relación histórica y actual entre personas mapuche y chilenos no indígenas. Ahora, esto no parte de la nada, esto hace parte del proyecto postdoctoral, como decía la Camila, en que estoy, y este proyecto no solo involucra recolección de datos en Chile, pero también en Bélgica, y justo la próxima semana viajo allá, y lo que une los dos contextos, pensaba yo al principio, y ahora lo podemos también discutir, es que estábamos tratando de dos conflictos históricos en dos contextos distintos, con un grupo mayoritario y un grupo minoritario, en dos países. Entonces la idea era ver qué procesos y mecanismos son similares en términos de la memoria colectiva y de representaciones de un conflicto histórico pasado que involucra a dos grupos y cómo eso influye en la actualidad, la relación intergrupal entre los dos grupos y la adaptación cultural del grupo minoritario o la aculturación. En Bélgica el contexto es el contexto postcolonial, entonces de relaciones entre los belgas y los inmigrantes de Congo, que fue un país que fue colonizado por Bélgica, que tuvo una colonización bastante violenta y que terminó en los años 60. Y acá sería entonces el conflicto histórico que involucra a la población mapuche y a los chilenos no indígenas. Acá la historia es un poco más compleja, se mete el Estado, pero más allá también ya voy a contar un poquito más. Y claro, la idea es ver cuáles son las marcas contextuales que llevan a que determinados mecanismos sean distintos en distintos contextos y que otras cosas podemos decir que son bien más, a mí no me gusta la palabra universales, pero que no son tan marcadas por el contexto, pero sí simplemente por el facto de haber un conflicto entre dos grupos que hoy día coexiste, un conflicto histórico. La primera cuestión que me interpeló fue que acá no hablamos de un conflicto histórico, no es un conflicto que haya terminado y eso inmediatamente se refleja en los discursos de las personas y todo eso. Solo por allá yo ya puedo decir que no tengo dos contextos de conflicto histórico, pero eso es algo que me he confrontado en el proceso de estudiar y por eso también hemos decidido como separar esa parte de intentar comparar los dos contextos porque vimos que de verdad es mucho más compleja la historia y no lo podemos hacer. Entonces, claro, por un lado tengo la línea de investigación que estamos desarrollando en Bélgica con el profesor Lohan Licata y por otro lado la línea de investigación que estoy desarrollando acá con la Carolina, que fue una asistente de investigación que ahora va a empezar su doctorado y por eso salió, y la Marcela Cornejo, profesora en la Católica también. Entonces, el punto de partida es que en distintos contextos ya se hizo mucha investigación que intenta conectar el pasado y el presente en términos de las relaciones intergrupales. Esta investigación se enmarca sobre todo en contextos donde hubo conflicto. Por ejemplo, las primeras investigaciones que surgen en el post-Segunda Guerra Mundial de intentar hacer sentido de qué pasó el Holocausto, por qué pasó algo tan terrible, y desde allá también sobre conflictos más recientes, por ejemplo, en lo que pasó en las Balcanes, con el conflicto de las Balcanes, sobre qué pasa cuando hay un conflicto y después del conflicto que termina, las personas están viviendo una vez más en paz y cómo se generan las relaciones y cómo este pasado marca las relaciones actuales. Entonces hay mucho trabajo enfocado, por ejemplo, en compensación. Cuando hay un grupo claro, digamos, por ejemplo, el contexto que fue uno que yo trabajé bastante en Europa, el contexto del colonialismo. ¿Deben los países colonizadores compensar o no sus antiguas colonias por todo el proceso colonial que implicó desde la esclavitud, la explotación de los recursos naturales, etcétera, etcétera? Se debe compensar. ¿Y cómo se compensa? ¿De manera simbólica? ¿Se pide disculpa? ¿O de manera económica? ¿Se da plata? ¿Se da otro tipo de ayudas o mecanismos en términos de compensación? ¿Y cómo se posicionan los diferentes grupos, por ejemplo, los colonizadores versus los antiguos colonizados en términos de esta idea de compensación, pero también de reconciliación.
¿Cómo se perdona? ¿Cómo llegamos al perdón y al mover hacia adelante y tener relaciones más positivas? ¿Es positivo o es posible o no? ¿Y qué tipo de condiciones son necesarias para llegar a este proceso de reconciliación? También se ha estudiado mucho el rol de las emociones colectivas, emociones que sentimos por nuestra pertenencia a un grupo. Por ejemplo, yo analicé el rol de la culpa, la vergüenza y la rabia por las acciones que los portugueses y los holandeses tuvieron en dos conflictos, uno de Portugal con sus colonias africanas, que ocurrió entre los años 70 y terminó en 74, de 61 a 74, ¿qué tipo de emociones las generaciones que no vivieron este conflicto sienten como portugueses? ¿Qué predice estas emociones y qué tipo de consecuencias tienen para las relaciones intergrupales? Las personas que sienten más culpa tienen, por ejemplo, más intenciones de reparar el daño a los pueblos de las antiguas colonias y en ese sentido tiene también actitudes más positivas hacia los inmigrantes de las antiguas colonias. Mientras que personas que rechazan sentir esta culpa como portugués por este pasado compartido negativo, las que sienten menos culpa en general se distancian más de los inmigrantes y sienten que no se debe reparar y que no es necesario hacer nada y que hay bien más que olvidar el pasado. También hay varios estudios en términos de lo que significa la victimización, qué significa ser víctima, cuáles son las características a nivel intergrupal de clasificar un grupo como victimario o victimado y qué pasa en las dinámicas intergrupales cuando esto ocurre. Hay distintos modelos sobre victimización competitiva, victimización inclusiva, etcétera, etcétera. Entonces ya hay mucha investigación en distintos contextos que miran esta conexión entre el pasado y el presente. Mucha de ella viene de la teoría de la identidad social, no sé si todos conocen, pero esta idea de que nosotros, además de nuestra identidad como individuo, debido a pertenecer a distintos grupos sociales, tenemos una evaluación de esta pertenencia y que también que ayuda a guiar nuestro comportamiento. Y claro, partiendo de la idea de la memoria colectiva o de las representaciones de la historia, o sea, esta idea de un pasado compartido que une la historia de distintos grupos, pero que pueden tener posicionamientos distintos sobre esta historia. También la idea acá es analizar las percepciones de discriminación histórica y actual para intentar descubrir los procesos de continuidad o ruptura en este proceso de discriminación y además decidimos estudiar la aculturación, la adaptación cultural del grupo, sobre todo minoritario, en este caso los mapuche, en la sociedad chilena. Toda esta parte primera que había dicho, sí, ya se encontró la conexión entre el pasado y el presente y cómo es importante la memoria colectiva o las representaciones de la historia en comprender las relaciones intergrupales en la actualidad. Lo que no estaba hecho era ver si de alguna manera había una conexión o no entre las representaciones del pasado y los procesos de aculturación en la actualidad. Entonces lo que hicimos primero fue en Bélgica, cuando estuve allá, hicimos varias entrevistas con inmigrantes de Congo sobre sus representaciones del colonialismo belga, sus experiencias personales de discriminación, también sus percepciones sobre la discriminación existente hoy día y sobre sus procesos de adaptación cultural. Allá lo que descubrimos es que sí, la representación y el tipo de representaciones que se tiene sobre el pasado influye la manera en que me adapto a mi vida en este nuevo país, que no es más que nada un país que colonizó al mío en el pasado. Entonces, personas que tienen, yo ahora no quiero decir ninguna mentira, pero los resultados no fueron exactamente como lo esperado, en el sentido que no había un resultado significativo, pero la idea es que las personas que tienen representaciones más positivas del colonialismo tienden a adoptar más aspectos de la cultura belga en su adaptación cultural que las personas que son más críticas y tienen una visión más negativa de lo que fue el colonialismo belga. Entonces es una primera evidencia de que sí hay alguna conexión que queríamos seguir estudiando. Ahora,
que son las representaciones de la historia o la memoria colectiva. Nosotros la definimos como un conjunto, tenemos esta working definition, como un conjunto de representaciones compartidas sobre el pasado, basada en la identidad común a un grupo. Esto quiere decir que el mismo evento histórico o el mismo personaje histórico no es necesariamente evaluado de la misma manera por personas que pertenecen a grupos distintos. Entonces, pensemos en el caso de Chile, la ocupación de la Araucanía. Seguramente tendrá una valoración diferente dependiendo del grupo a que pertenece las personas a quien preguntamos, oye, ¿y qué opina usted sobre este periodo histórico? Las funciones de la memoria colectiva son varias. Por ejemplo, definir el grupo y su continuidad, quién pertenece y quién no pertenece, y de manera a movilizar la identidad social. También definir las normas y valores del grupo, cómo comportarse, y si es que el comportamiento tiene que cambiar en relación a un pasado, como por ejemplo lo que los alemanes dicen, nosotros ya no somos la Alemania nazi, somos otro país, entonces hay un cambio de valores, o si mantener los valores cuando éste están conforme a lo que creemos que debe ser el grupo. Permiten también aumentar el sentido de cohesión, definir el valor relativo de un grupo en comparación con otros grupos, movilizar la pertenencia social, ayudando a construir proyectos colectivos. También permite legitimar o no el comportamiento pasado, presente y futuro del grupo y influir en el estado psicológico de los miembros, o sea, sentir cosas positivas o negativas por el pasado histórico de mi grupo. Ya cuando hablamos de aculturación, hablamos de un conjunto de fenómenos que resulta, pero que no es un término en sí mismo, o sea, no es un resultado terminado, es algo que sigue en constante dinámica, y eso es un punto que es necesario reflejar, que resulta del contacto directo y continuado entre distintos grupos con culturas diferentes y las modificaciones asociadas a esas culturas. Siempre se considera hoy día que la aculturación no es simplemente la voluntad de lo que el grupo minoritario quiere hacer. Tiene que ver muchas veces con el fit o el encaje entre las expectativas que el grupo mayoritario tiene sobre lo que debe hacer el grupo minoritario y también, obvio, lo que hace el grupo minoritario. Entonces, hay una influencia recíproca en el proceso de aculturación entre los grupos que están interactuando. Se define, hay varios modelos, y el más conocido es el modelo de Berry, que define 4 estrategias de aculturación, que son la integración, la asimilación, la separación o marginalización. Después hay uno de Borges, yo no sé decir su nombre, pero que incluye uno más, que es el individualismo, o sea, no importa los grupos y no importa mantener, lo que importa es la identidad individual de cada uno, pero por base cada uno tiene siempre la idea de que las personas deciden mantener o rechazar, distanciarse de determinado aspecto de su cultura originaria, o sea, su cultura minoritaria. En este caso, estamos siempre enfocando la aculturación de los mapuche y lo que los chilenos no indígenas esperan que los mapuche hagan. O sea, la expectativa del grupo mayoritario sobre el minoritario y lo que hace el grupo minoritario. Tiene por base la mantención o el rechazo de la cultura minoritaria y el contacto con la otra cultura, además de la adopción o no de aspectos de la cultura mayoritaria. Acá en este estudio, en lo que hicimos acá en Chile, como es un estudio también cualitativo, no estamos usando medidas ya definidas que dan los distintos patrones o las distintas estrategias de aculturación, mantenemos los 2 puntos separados, también porque en la entrevista que hicimos con los inmigrantes en Congo, tenemos algunos apuntes que no debiéramos mezclar exactamente mantención con adopción en términos de estrategia, que la historia es un poco más compleja que decir simplemente mantiene y adopta. Entonces, por eso vamos a tenerlo separado. Las preguntas de investigación son varias, pero sobre todo, ¿cuáles son las representaciones del pasado histórico que tienen las personas mapuche y chilenos no indígenas sobre esta relación histórica y lo que pasó en la historia de Chile y quizá antes
¿Qué son los momentos, personajes, hitos relevantes para las personas? Uno se lee los libros de historia, hay mucho, pero son estas cosas las que, por ejemplo, las cosas que están presentes en los libros de Bengoa o Jorge Pinto, ¿son estas las que personas dicen que son relevantes? ¿De qué manera son relevantes? ¿Son positivas o negativas? Después de saber eso, es intentar percibir cuáles son las percepciones y evaluaciones de las relaciones pasadas y actuales y cómo se conectan con estas representaciones del pasado. Y después, cuáles son las estrategias de aculturación de los mapuches y cómo se relacionan con estas memorias colectivas y estas representaciones del pasado compartido con el grupo de chilenos no indígenas. Antes de ir a los resultados de este estudio, les muestro algo que habla un poco y va un poco en encuentro a los datos que, no completamente, pero a los datos que tengo de la entrevista. Esto es un estudio longitudinal panel que está haciendo el Centro de Investigación en Estudio Indígena e Intercultural, el CIR, que está haciendo un panel con una muestra representativa de pueblos originarios y chilenos no indígenas en todo Chile. Los datos que muestro acá son solo para personas que se identifican con el grupo mapuche y la muestra espejo que recolectaron en este estudio, que serían, digamos, como los vecinos y las personas que viven en la misma región que los mapuches encuestados, que se definen como chilenos no indígenas. Acá en esta pregunta, preguntan en general, ¿usted se siente bien más chileno, mapuche o una mezcla de las dos? Y como pueden ver, el azul son las personas chilenas, no indígenas, y el rojo son los mapuches. Pueden ver que hay muy pocas que se definen simplemente como chilenos. Cerca del 20% se define como mapuche, yo soy mapuche, pero después hay cerca de 70 y algo por ciento que se define como una mezcla de las dos. Esto, por ejemplo, es un resultado bien nuevo porque no hay muchas encuestas que analicen, o sea, eligen un grupo u otro y no la posibilidad de la persona de decir, yo bien más tengo una mezcla de las dos. Además, cuando se pregunta a qué punto cree que los mapuches son discriminados debido a su origen étnica, tanto los no mapuches como los mapuches definen que hay bastante o mucho conflicto en su mayoría. O sea, se percibe que hay un grado elevado de conflicto en la sociedad chilena, de discriminación en la sociedad chilena hacia los mapuches. Y esto, ambos grupos están en acuerdo, porque son más o menos similares los datos. Después, cuando se pregunta si creen que hay conflicto entre el Estado y los pueblos originarios, tanto los mapuches como los no mapuches, bien más del 50%, o sea, cerca del 75%, dice que hay bastante o mucho conflicto. Igual hay una percepción de que existe mucho conflicto entre el Estado y los mapuches. Y lo mismo pasa cuando se pregunta si hay conflicto entre los mapuches y los no mapuches. Entonces parece decir esto que hay una percepción de que sí existen problemas en la actualidad, que existe conflicto y que existe discriminación. Esto es el punto de fondo donde estamos haciendo el estudio, que acá quizá no es algo tan novedoso, pero cuando presento afuera estos datos, las personas en general no saben y no tienen idea que es un conflicto que está percibido como tan elevado. También de este estudio sobre la mantención de la cultura mapuche, los mapuches en general definen que sí se debe mantener en bastante grado, pero también que se deben adoptar. Y los chilenos lo mismo, en todos hay como un consenso de si es necesario mantener, pero también se debiera adoptar. Considerando esto, ahora les presento los resultados de entrevistas individuales semiestructuradas que estuve haciendo. En total tenemos 45 participantes, 28 que se autodefinen como mapuche, 11 que se definen como chilenos no indígenas y 6 que se definen de origen mixta, que son chileno y mapuche, y acá dependiendo un poco de las razones que ocupan para definirlo. Pero consideramos que esto es un grupo distinto porque al ver la entrevista igual salen cosas distintas cuando
le hacemos las varias preguntas que tenemos. En esta presentación solo presento los datos de los mapuche, porque de verdad hablan a distintas cosas y son distintos los enfoques. Entonces les presento las entrevistas realizadas con mapuche, personas que se identifican como siendo mapuche solamente. Tenemos 9 de Santiago, 19 acá en la Araucanía, tanto de contexto rural como urbano y de distintas edades. Las varias preguntas que incluimos es su situación personal y familiar, quién son, dónde viven, qué hacen, etcétera, como algunas variables demográficas y también como una manera de abrir desde ello empezar a contar su historia para entrar al tema de la entrevista. Después preguntábamos sobre las representaciones del pasado, cuáles son los eventos, los tiempos, las personas, etcétera, que consideran relevantes para la relación entre mapuche y no mapuche, para la historia del país, y ahí dábamos varios como pistas cuando la persona, pero ¿qué quiere decir? Varias pistas para que la persona se sintiera abierta a decir lo que fuera. O sea, no había, por ejemplo, un rango desde solo hablamos desde la independencia, no, es de toda la historia, o sea, lo que la persona quiera hablar. Después de cómo creen que eran las relaciones antiguamente entre chileno, no indígena y mapuche, después su identificación, de qué manera se identifican, la discriminación percibida para el grupo y también experiencias personales de discriminación, las relaciones interpersonales e intergrupales en el pasado y en el presente, la evaluación de la situación actual de los mapuches, de cómo está esta idea de conflicto, las expectativas para el futuro y la experiencia de aculturación. En términos de resultados, es bien grande, no tienen que leer todo. Lo interesante, y esto es solo los datos de los mapuches, y acá hay bastante diferencia con los datos de los no mapuches, hay bastante referencia a la cuestión de los españoles y de la autonomía territorial que los mapuches lograron tener mientras Chile era colonia española y cómo eso se perdió en el post-independencia. Entonces hay una narrativa de nosotros estábamos mejores con los españoles que con los chilenos. Y esto es bien común a varias entrevistas. Entonces, por ejemplo, los mapuches lograron acuerdos, hicieron tratados internacionales con la corona española y el Estado chileno. Y ahí viene todo el tema de la pacificación de la Araucanía y todo eso. Entonces, el Estado chileno, es decir, no respetaron nuestro tratado. Otra cuestión que es bien interesante y que marca bien más que distintos eventos, marca como si fuera una narrativa histórica de lo que significa la historia, es la pérdida constante de territorio. El conflicto más grande es la pérdida del territorio. Esa es la lucha más grande del pueblo mapuche. Y cuando Chile se independizó, el Estado de Chile rompió este tratado de paz. Entonces, una vez más, estábamos bien y la cuestión del territorio sí es lo más relevante y sí esto es el hito histórico que no tiene una única, un único momento, una única fecha o siglo o eso, es algo que es constante. Y esto es cómo se encuadra la narrativa de la historia para los mapuches. También, otra vez, cómo el Estado chileno y la conquista y la usurpación fueron borrando de poco a poco todo lo que era la cultura y las tierras. Entonces, en términos de resultado, primero, la ausencia total en las 28 entrevistas de referencia al periodo pre-conquista española. Es como si no hubiera historia antes. Entonces, claro, pero también es normal porque al preguntar sobre la historia de los dos grupos, decimos esto, ya, ¿y tiene algo sobre la historia mapuche? Tampoco aparece. Aún así, también puede ser un poco de sesgo de las mismas preguntas que de cuando en cuando abríamos a la historia mapuche, pero nunca hay referencia al periodo precolombino, digamos, y a la conquista española. Después, tampoco hay referencia a personajes. No hay un mecanismo de individualizar distintos personajes en esta historia. Se habla sobre todo de periodos, de hitos, pero no de personajes. Esto igual es interesante y no pasa tanto con los chilenos no indígenas. Y después, más que entonces hito y evento específico, es la pérdida de territorio
muchas veces vista como continua en la historia, que marca lo que es relevante para estos personajes, para este participante. Cuando preguntamos sobre las relaciones intergrupales en el pasado, hay bastante consenso entre todos los participantes que eran negativas, que había maltrato o que había indiferencia. La verdad es que no había relaciones, nos trataban de manera indiferente. No hay personas que digan que eran positivas o eran buenas. O sea, hay bastante consenso sobre la cosa que eran bastante negativas en el pasado, que el trato era malo o que era un trato indiferente, que también se puede interpretar como un tipo de maltrato o de ignorar el otro. Después lo interesante es también las personas que dicen, como esta acá, que me dice, fueron duras, ¿cierto? Si es que lo que pasa es que es un tema es tan difícil, porque es un tema que tú, por ejemplo, tú me preguntas por pasado y presente, como que uno podría entender que había un antes y ahora, y resulta que es todo lo mismo y siempre ha sido igual. Esto también es bien marcante y aquí yo igual me empiezo a comprender que no estamos en un conflicto histórico, no estamos tratando, o sea, es bien difícil acá separar el pasado y el presente al hacer preguntas sobre la memoria colectiva. Entonces, bastantes personas dicen, mira, es que las cosas están bien iguales a lo que era. Acá ya explico cómo se exprime esto. Claro, las personas dicen que hubo maltrato físico y psicológico, que había mucha crítica al ser mapuche, a sus costumbres, que los colonos trataban mal a los mapuches, que les enseñaban que lo que ellos hacían era mal. Entonces en todo se nota una devaloración de lo que significaba ser mapuche. Como dice esta persona, se le iba bajando su autoestima como mapuche cuando íbamos a trabajar a donde los alemanes, por ejemplo. Otros, por ejemplo, que critican el rol de la religión en la desculturalización de los mapuches en el pasado y cómo esto fue negativo, la introducción de la religión, por ejemplo. Ya cuando preguntamos sobre las relaciones intergrupales actuales, hay alguna diferencia, no hay tanto consenso. Entonces, algunas personas siguen diciendo que son malas y que las cosas no están muy buenas. Pero acá, como ven, estas sobre todo dicen que las cosas están mejores. Hay personas que dicen están mejores, por ejemplo, porque ya hay educación. En la escuela ya se valora la identidad mapuche y eso es muy bueno. Entonces ya no es el mismo. Ya no se ve el pobrecito o el indiocito como antes decían. Las cosas están mejores. Otra persona que dice, bien, ahora es una cuestión bien más individual. Si yo soy buena persona, me tratan bien. Entonces uno simplemente tiene que ser buena persona y las cosas serán buenas. Igual es interesante ver que para que sean buenas parece que hay alguna distancia de la identidad, pero sí hay la idea de que están más positivas. Otra persona que dice, bien, no están a 100%, pero está mucho mejor, también porque hay más mezcla, hay más matrimonio. Entonces, algunas personas dicen que están mejor. Aún así, acá también la idea de que estamos más similares, más mezclados, que la ley también ya permite que las cosas sean mejores para los mapuches y eso influye en las relaciones. Claro, una vez más que la idea que estamos todos mezclados y sobre todo, estas personas que dicen que está mejor son los participantes con más edad. Entonces, los participantes con más edad tienden a decir que las cosas están mejor hoy día. Los participantes más jóvenes tienden a ser más críticos de la situación y a decir cosas como, pero la gente ahora ha cambiado el estigma. Ya no es el mapuche flojo ni borracho, ni ahora es el estigma, es que es terrorista. Otras personas que dicen, bien, por el tema de ser mapuche, la relación es más o menos cordial, pero sí hay un conflicto y el conflicto es político. Interesante acá es que la persona apuntan a que el conflicto no es necesariamente entre los dos grupos, es entre los mapuches y otra entidad que es el Estado. Y son las generaciones más jóvenes que tienden a ser más críticas de esta relación y a mirar esto bien más como un conflicto político y algo que se sigue desarrollando y que es negativo en el presente. Ya cuando preguntamos sobre la discriminación, en general se percibe que había mucha más discriminación antiguamente.
Entonces había discriminación por la religión, si no eran evangélicos, por ejemplo, o por ejemplo que decían que los mapuches tenían que comer afuera, no podían comer adentro de la casa como los otros trabajadores. También que había discriminación por la cuestión de las características físicas, por la dificultad en hablar el español y todo eso. Incluso se hablan de historia, y esto para mí fue bastante impactante, de discriminación en el seno familiar. Cuando hay familia en que, por ejemplo, el papá es español y la mamá es mapuche, y el papá discrimina a la misma hija y a la mujer por ser en mapuche. Y hay historias, no son muchas, pero esto me impactó, de historias familiares con discriminación adentro de la casa. Claro, hoy día hay algunas personas que aún ven alguna discriminación, pero la discriminación se hace de manera diferente. Antes era mucho más impactante y directa, o sea, en los comportamientos. Ahora bien más cuestiones del bullying por el apellido y eso, pero toda la gente o la gran parte de la gente siente que que está mejorando la situación. Cuando preguntamos sobre el futuro, igual acá las personas no hay consenso, y algunas personas son bien más positivas y que dicen que a través del diálogo se podrá conversar, se podrá resolver el conflicto. Y claro, toda la gente sí, siente que hay un conflicto dependiendo del grado, o sea, las generaciones más adultas sienten que no, o sea, las cosas están mejores, pero también identifican que hay algo que hay que ser resuelto. Pero defienden que sobre todo a través del diálogo y del respeto y del respeto común, que esto se va a resolver. Y esto son las expectativas más positivas. Pero después también hay personas que tienen expectativas bien negativas y que dicen que la guerra o el conflicto no va a terminar nunca, o que sin resolver la cuestión de la tierra no se puede hablar de una mejoría de la situación. Importante acá es que las expectativas para el futuro están siempre muy conectadas con el mismo rol del Estado y la educación como factores que pueden ayudar o empeorar las relaciones. El Estado, que si no cambia su papel puede empeorar, y la educación como un factor central en el desarrollo y la percepción de que las cosas están mejores. Cuando hablamos de aculturación, ¿se acuerdan que dice sobre los modelos de aculturación y eso? Inmediatamente, o sea, la idea acá es ver de qué manera las representaciones del pasado influyen en la aculturación. Yo casi que no tengo que ir a las representaciones del pasado, porque el pasado sale constantemente cuando yo pregunto sobre cómo se aculturan. Y la cosa interesante es que, por ejemplo, cuando se habla de mantención de la cultura mapuche, muchos aspectos en verdad no son de mantención, pero son sí de una recuperación cultural. Y en ese sentido, el discurso está completamente marcado por: nosotros perdimos mucho y ahora estamos recuperando nuestra cultura. Y yo, como individuo, estoy contribuyendo a esa recuperación. Entonces, primero apunte, que es bien más teórico, los modelos de aculturación que existen hoy día en psicología no se hacen cargo de esta influencia del pasado, en cómo el pasado, y sobre todo cuando hay conflicto, o yo creo que en procesos de colonización también se puede ver esto, quizá de manera más presente en los países mismos y no en contexto de inmigración europea, pero los modelos de aculturación no se hacen cargo de proceso histórico en que hubo una pérdida cultural y que se intenta hoy día hacer una recuperación. Entonces, este es el primer apunte teórico, es que sí, bien más que haber una mantención, hay una recuperación cultural por algunos individuos, y que tiene que ver con el recuperar el conocimiento ancestral, vivir en el mundo rural, o sea, no emigrar a la ciudad. Después también es interesante cómo se define lo que es ser mapuche, tiene que ver con la sangre y el apellido, o sea, no me avergüenzo y me gusta ser mapuche y así me identifico.
y otras personas también que se identifican como mapuche en contrapunto al chileno. O sea, yo me siento mapuche, no me siento chilena, no es un país al que yo tenga aprecio por cosas mías, no me siento identificada así como hay chileno, no me emociona la bandera, el rojo, a mí me emociona más el mapuche, el que todavía está peleando en Temuco, que sigan en las mismas tierras, que sigan cuidando las costumbres, eso me identifica más que ser chilena. Entonces, esa idea de, no, yo soy mucho más mapuche que chilena, y esto porque es así que siento que la cosa debe ser y que esto que están haciendo es lo correcto. En términos de distanciamiento o rechazo de la cultura pasa la misma cosa, más que la persona decidir, tomar la decisión de distanciarse de algunos aspectos o de no ejecutar determinados aspectos culturales, tiene que ver con lo que perdieron por este proceso histórico. Entonces, por ejemplo, esta que no habla mapunzungún, esta persona, y tiene pena, pero su mamá, aunque fuera hablante, decidió no transmitirles la lengua. Entonces, bien más que distanciarse o ser una decisión, es una decisión involuntaria o es un proceso involuntario que se le ocurre y que por eso ella no tiene este aspecto cultural. Claro, después también personas que dicen, bien, mi mamá siempre me dijo que ser mapuche era malo y ella misma era mapuche. Entonces, como que yo aprendí que son prácticas diabólicas. Esto apunta a no haber una experiencia cultural adentro de la casa porque había una percepción de que lo que se hacía y ser mapuche era mal. Era malo. Una vez más, hay un distanciamiento, pero no voluntario, no decidido por la persona. Ya cuando vamos a la adopción de la cultura chilena, es muy interesante que los mapuches hablan de, bien, que hay poca diferencia en lo que uno hace en su casa como mapuche. Por ejemplo, como que todos estamos viviendo más actualizados por la comodidad, y si hay cosas que nos facilitan la vida, ¿por qué nos vamos a negar a ocupar también la tecnología? O sea, cuando yo les preguntaba, ¿y usted en su día a día, en su vida siente que tiene cosas que define como siendo de la cultura mapuche? En lo que hacen las personas hablan de las comodidades y del desarrollo tecnológico y de incorporarlo en su vida como una parte positiva, y esto cuando se les pregunta sobre la cultura no indígena. Entonces es interesante. Además también personas que dicen, bien, yo soy chileno y vivo en un entorno chileno, y uno nace pensando que es chileno, así una cuestión muy esencialista de soy chileno, entonces es obvio que tengo todo chileno, sin haber más reflexión cultural o eso, soy chileno porque es de la esencia, porque estoy en un contexto que me hace chileno, punto. También hay mapuche que dicen lo mismo para ser mapuche, lo que es interesante. O, por ejemplo, diciendo que la educación también ha servido para que haya una adopción de aspectos de la cultura chilena. O sea, ya no se come de la misma manera, ya se hacen cosas distintas. También la cuestión de haber entrado al cristianismo, todo esto ha cambiado lo que es ser mapuche y ha impregnado la cultura mapuche, digamos. En términos de rechazo, cuando hay rechazo a la cultura chilena, se apunta sobre todo a la cuestión del dinero y el rol central que el dinero tiene para la vida en los chilenos no indígenas, que es esa idea de nosotros no tenemos la misma visión del dinero. El dinero para ellos pagará todo. Para los mapuches no, es un pedazo de papel, no les va a llenar de felicidad, no les va a dar respeto, no les va a dar riqueza. Entonces esa idea de que yo no tengo que ver con esta cultura porque no tengo empatía con la gente que tiene recursos, con las empresas, etc. Entonces también hay una idea de la cultura chilena como muy enfocada en el dinero, en los recursos, la extracción de los recursos y eso. Y interesante también, hay personas que dicen que en verdad no hay una gran cultura chilena, que los chilenos simplemente son chilenos cuando hay partidos de Chile o la Teletón. Y esto también era bastante, no en todos, ojo, pero varias personas apuntaban a esa idea de que la cultura chilena en verdad no es una cultura. Y era por allá que entraba el rechazo. Otra persona como
que decía para rechazar la cultura chilena, decía, bien, yo no tengo otro punto de vista, yo no soy chileno, no soy alemán, no soy, entonces soy mapuche. Y también esta idea muy esencialista, soy mapuche porque soy mapuche y así me comporto. También es interesante que no haya mucha reflexión sobre qué aspecto te hace mapuche o no, y eso es interesante también para el resultado futuro, para estudio futuro. Entonces, para terminar, en términos de evento histórico, hay referencia al periodo colonial, siendo que pareciera que los mapuches estaban mejor con los españoles que post-independencia de Chile. Esto también puede ser visto como un mecanismo de defensa en que hubo algo en el pasado que fue positivo o fue mejor que hoy día y que pueda servir como un recurso de derivar una autoestima positiva y de movilizar a la acción colectiva. Y eso, no sabemos si es esa la razón o si de verdad creían que era tan más bueno la situación, pero ya, la pérdida de territorio y cultura en el tiempo es siempre el aspecto más relevante para todos los participantes mapuche, y en términos de, hay efectos intergeneracionales, en términos de pérdida de territorio hay sobre todo una continuidad narrativa en esto de aún hoy día seguimos peleando con las tierras. En términos culturales hay para algunos participantes una ruptura, sobre todo las personas con más edad dicen que las cosas están mejor, se está recuperando y eso. Interesante también es que cuando se pregunta por los eventos, los hitos, las personas dicen, bien, mi abuelo me contaba que. Y esto es siempre, casi siempre la manera de partir el cuento de la historia, lo que obviamente no pasa con los chilenos no indígenas. Los chilenos no indígenas entran con una idea de historia formal, como yo en el colegio aprendí que, y acá es siempre por la historia familiar que se cuenta la historia del pueblo. Entonces nosotros apuntamos que esto tenga posiblemente que ver con el rol de la oralidad en la cultura mapuche y también el rol del el contar la historia de la familia, esta pertenencia familiar, al love, etcétera, como central en la manera de verse a sí mismo y proyectarse como miembro del grupo. Las relaciones pasadas, como decía, eran sobre todo negativas, existían estereotipos negativos de los mapuche y ambos grupos tienen claro que los estereotipos son los mismos, el mapuche flojo y borracho y hoy día el mapuche terrorista. Esto es interesante porque los dos grupos apuntan a los mismos, a tener ese conocimiento de cuáles eran las representaciones de un grupo hacia el otro en el pasado. Y claro, surgen distintos grupos sociales, que también era algo que encontré y no sabía que iba a encontrar. O sea, no se habla solo de los chilenos no indígenas, se habla de los gringos, los alemanes, los colonos, y todo ello apuntan, el Winca, todo ello apuntan más o menos al mismo grupo, pero la verdad es que en algunos discursos también hay alguna diferenciación y que también tiene que ver con una cuestión territorial. O sea, los alemanes surgían en comunidades, en personas que entrevisté que estaban en comunidades que tenían alemanes cerca, entonces para ellos ese era el grupo más relevante, mientras para otros sería otro grupo. Y claro, el Estado chileno como siendo un impulsor de esta negatividad en las relaciones en el pasado. Y sobre las relaciones actuales, como decía, hay efectos intergeneracionales, o parecen haber, que es algo también que se descubrió en otros contextos, sobre las distintas generaciones tener en distintas representaciones del pasado. Entonces, los participantes más jóvenes dicen que son más problemáticas las relaciones hoy día, mientras las personas con más edad dicen que están mejores. Esto también puede tener que ver con los participantes. Estas personas con más edad en general tienen historias personales muy marcadas por una pobreza extrema y mucha dependencia laboral de personas no mapuche. Entonces se puede decir que para ellos las cosas están mejor hoy día porque aunque algunas siguen viviendo en situación que yo definiría de pobreza, ya no están en pobreza extrema, o sea, ya no andan a pata pelada, como algunos dicen que andaban cuando eran niños. Entonces, quizá también esta idea de su situación socioeconómica haber mejorado les da esta idea de que las cosas están mejores, porque ya no estamos tan pobres como antes. Esto no quiere decir que están bien hoy día, en términos socioeconómicos.
Los temas emergentes que salen consecutivamente y que hemos introducido en los estudios que estamos ahora desarrollando es la cuestión de las demandas territoriales, y también he empezado ahora a colaborar con una investigadora que está en Holanda, que trabaja los aspectos psicosociales de la pertenencia al territorio y que significa, por ejemplo, el concepto de autoctonía y eso en términos psicológicos y de demandas territoriales. Entonces estamos empezando a estudiar también este tema. Lo que sale muy recurrentemente es la preocupación con la violencia actual, el miedo de los participantes mapuche y la persecución de activistas mapuche. La persecución de activistas es sobre todo un discurso de las generaciones más jóvenes, el miedo de lo que está pasando es sobre todo un discurso de las generaciones más viejas. Y claro, el rol del Estado, la Iglesia y la educación como fulcrales en aumentar o disminuir todo el conflicto. Parecen también haber algunas diferencias entre contextos urbanos y rurales, pero igual no es bien claro qué está pasando. Sobre aculturación, era lo que decía, es bien más una recuperación y una pérdida de la cultura más que una mantención o un rechazo de actuar culturalmente en acuerdo con su identidad étnica, y que está marcada por factores involuntarios y en gran parte externos, sobre todo en lo que dice a la pérdida cultural. En términos de la recuperación, son factores voluntarios y internos al mismo individuo de desear, mantener y recuperar su cultura. Y como decía, claro, la crítica a la importancia del dinero, a la cultura extractivista, cuando se habla de rechazar la cultura chilena, y la adopción de la cultura chilena con referencia a aspectos materiales y a la mejoría de las condiciones de vida, bien más que cosas culturales en sí mismas, como, no sé, podría ser bailar la cueca o no sé qué más, pero ya. Y claro, ahora estamos haciendo un estudio por encuesta en que intentamos sistematizar algunas de estas cosas y analizar estas cosas intentando llegar a más gente. Y ahora queda la duda que pesará, ya que la presidenta Bachelet hizo un pedido de disculpa, o sea, oficial, en que reconoció que hubo algo malo en el pasado y que busca un nuevo trato, si es que esto tendrá o no alguna influencia en lo que viene de las relaciones. No sé, quedará en abierto. Muchas gracias a todos por estar. Eh, Una cosa que me llama la atención es que tú encuentras que la percepción del continuo, del temporal, digamos, pasado, presente para los mapuches, en el fondo es un pasado que permanece, ¿ya? En contraste con la visión que tiene el Estado, generalmente el Estado, o al menos los gobiernos que han habido últimamente, tienen una percepción atemporal, ahistórica, digamos. Se preocupan más bien de la situación de los mapuches ahora, pero no la vinculan con el pasado. Y ahí hay una gran diferencia. Cierto. Una gran diferencia en la resolución del conflicto. Si uno plantea que es histórico, yo creo que era que no ignora la historia, hay pocas posibilidades de ponerse de acuerdo. En general, el discurso del Estado ha sido atemporal. Sí. Se centra en lo de ahora, y además en cuestiones que no apuntan al núcleo, que es la recuperación de tierra, la recuperación de la cultura, sino más bien a la situación socioeconómica, ¿no? De los mapuches. Otro comentario es que antiguamente los antropólogos tenían el concepto de incorporación selectiva de los mapuches, y que por eso mantenían al menos algunos aspectos culturales. Y generalmente la incorporación selectiva se refería a aspectos muy funcionales para ellos, como lo que tú hablabas acá. Pero lo que mantenían eran los aspectos menos funcionales. Eso es lo que mantenían. Les hablaban de incorporación selectiva, que por eso que a diferencia de otros pueblos indígenas mantienen ciertos rasgos de su cultura todavía. Se pueden diferenciar de la cultura del grupo mayoritario. Eso es más bien comentarios que yo respecto a
a lo que tú planteas. Okay. Igual yo creo que tengo que repensar la cuestión de la aculturación. Yo vine ahora y presenté en Villarrica también a antropólogo y casi me mataban por ocupar el término aculturación. O sea que la idea es como hay una transformación, pero hablar de aculturación y esta idea de cómo se fuera incorporo esto y rechazo esto y mi cultura sigue siendo igual aunque estoy contactando y que elijo que quiero o no, que no funciona bien y que igual yo... Fíjate, hay otra cosa que tú usas, al menos un esquema bastante aproximado al modelo de Berry. En alguna ocasión el que estuvo acá, Rupert Brown, discutimos ese modelo no es apropiado para ser incorporado acá, porque acá el modelo de John Berry es más bien actitudinal. Está construido con inmigrantes. Los mapuches aquí no son inmigrantes, más bien los inmigrantes históricamente es el resto. Ellos es la población originaria, ellos son la sociedad receptora, digamos. Y el modelo incluye la posibilidad de contacto con el otro grupo. Aquí, para los mapuches, el contacto es inevitable. Claro. ¿Ya? Por tanto, esto de que si yo quiero me contacto o me aíslo, es imposible. Como ocurre con los guetos de los inmigrantes en Europa. Sí. Acá. Ese modelo a mí no me gusta mucho, el de cuando se aplica acá. Sí, es que no, esa es la idea, al final no es aplicable, no... Más que incorpora lo que encuentras tú, que es muy novedoso, la historia. Claro. La historia, en el modelo de John Berry no está incorporada, y dice que la historia es muy relevante. Sí. Yo usaba otro modelo que nadie lo conoce. Que está basado no tanto en cuestiones actitudinales, sino más bien en el involucramiento cultural real en una cultura con otra. Y lo que he encontrado es que, por lo menos en estudiantes universitarios mapuche, la dimensión que diferencia realmente a mapuche y no mapuche es más bien la retención de la cultura cultural, pero no la incorporación de la cultura mayoritaria, porque para llegar a la universidad hay que incorporar mucha cultura del grupo mayoritario. O sea, también la dimensión esta de cuánto incorporo de la sociedad mayoritaria no es relevante. Es más bien cuánto retienen de la cultura. Claro, porque el resto sí o sí tiene que hacer, sin necesariamente ser una decisión voluntaria. Los mapuches no tienen la posibilidad de constituir guetos. Claro. Como los inmigrantes. Sí, eso es completamente verdad. ¿Cuál es el modelo que ocupa? Se llama Matriz de las dos culturas. Después. Súper. Sí. Está hecho por unos investigadores hispánicos, investigadores hispanos pero es muy parecido el modelo, también tiene cuatro zonas, digamos, cruza estas dos, involucramiento en una cultura y en la otra, y los cruza. Y los nombres de los cuadrantes son ligeramente parecidos a los de yo. Claro, es que tiene Berry, y yo lo otro que conozco bien y que me queda raro es uno de Borges, un canadiense. Y Logan me ha dicho que parece que en los últimos años estaba estudiando población indígena en Canadá y este es su modelo, pero no ha publicado nada en los últimos años. Entonces yo me pregunto qué está pasando allá, o que quizá, no sé si está desarrollando otro modelo, sí. Pero también no hay muchos estudios que están aplicados a población originaria, entonces falta algo que se haga cargo. Hay un artículo de Bachia y Ram que dicen exactamente que hay que repensar la investigación en aculturación con diásporas postcoloniales y entran con el concepto de poder, de que hay que considerar las relaciones de poder adentro de esto y sin considerar esto no, y decir que no se debe mirar bien como estrategia, pero aún así queda corto porque tampoco propone
simplemente lo critica y dice, no, esto no aplica porque no está considerando esto y esto, pero sigue pensando en la lógica de inmigración. Entonces, igual también yo estaba leyendo, es como ya tampoco aplica acá, por eso, o sea, acá estamos hablando de autoctonía versus inmigración. Ya hay pocas cosas en la psicología, pero en la sociología alguna hay que enmarcan y generan algo distinto. Entonces uno podría decir que hay una psicología distinta sobre lo que es yo llegar versus yo estar en mi territorio y ser confrontado con la obligación de. Bueno, No una sé. vez una revista, no recuerdo cuál, hizo un número especial sobre aculturación. Y todos los artículos citaban a John Berry, el ¿Sí? modelo de John Berry. Y una investigadora mexicana, Susan Pick, dijo, el modelo de John Berry es como un juego de Lego, todo encaja. Y eso no es así. Claro. Eso es mucho más complejo. Hay una Sí, sí, claro. sobresimplificación de la visión de lo que es aculturar. Bueno, a ver, los demás tienen una palabra. Me llamó la atención una cosa, pero eso me va a llevar a sacarte un poco de, el tema mapuche, Ujú, que es esta percepción de la no historia ujú, de los chilenos. ¿Ya? Eso me llama mucho la atención porque pareciera que o no hay una historia o hay una historia diferente, porque o sea, entre los usos y costumbres, no se cultiva esto de que los abuelos te contaron o ujú, que los chilenos somos de este tipo o tenemos tales o cuales tradiciones más allá de la cueca, las empanadas y la selección nacional. Ahora, ¿ya? Yo hay que pensar en esto, o sí, sea, cómo es que, o sea, nos estructuramos con una identidad ujú, eh, que pudiera ir más allá de aquellas cosas. No sé si en todo esto que tú has incursionado con diferentes grupos, eh, ¿te ha tocado algo de ver este tipo de ujú. historia e identidad? El tema de la tradición oral, digamos, el hecho de que los mapuches tenían una lengua no escrita, sino que todo tenía que ser transmitido oralmente, digamos, de una generación a otra, es parte fundamental de la cultura, ¿no? Por lo tanto, la historicidad o lo que ha sido en el pasado y se trae al presente a través de la narración es una constante Ujú, que agarra una fuerza muy grande, ¿no? Y que, claro, y que nosotros los de la cultura mayoritaria no estamos en eso, ¿no? ujú. No es parte de nuestra forma de transmitir. Funcionamos, además, bueno, cada vez más somos una cultura impregnada por lo iconográfico, por, por, la, por, por las fotos, las Ujú, cosas que visualmente nos impactan, y no por la narración que tiene cierto. necesariamente un hilo histórico. Ujú. Quizás, no sé si los otros grupos que tú has estudiado también provienen o sea, hay culturas orales, no, no sé, la oralidad Claro, sí. es predominante en los congoleses, por ejemplo. No de la misma manera, No. no. No, ya está, igual ya está muy occidentalizado la manera, o sea, la historia y tiene conocimiento, pero allá también es eso, los hitos históricos son distintos, o sea, al preguntar por la historia hay un antes y hay un después, que es cuando los belgas estaban, cuando fueron, que hoy día también hay distinto,
pero como antes era malo, después vino la esperanza, después quedamos súper mal con guerra, conflictos civiles, todo eso, ahora una nueva esperanza que viene, pero por ejemplo sí, tiene claro quién son las figuras de los movimientos de liberación y eso, pero está muy, o sea, Vendo, yo creo que está muy adentrado por también la historia formal, lo que es la historia formal, lo que se aprende en la escuela y eso. Acá no sé si tiene alguna cosa que ver o no, y porque son cosas paralelas, pero acá yo estoy haciendo un pequeño proyecto de analizar las representaciones del imperialismo en manuales escolares de Chile, chileno. Y en eso estuve revisando muchos manuales y lo que me impactó, pero no lo sistematicé, no es una investigación, es como una impresión. Es que la historia de Chile parece que no se conecta con la historia del resto del mundo. O sea, se cuenta la historia de Chile y en paralelo, en otro año, se cuenta la historia universal y la historia universal no se cruza con esto. O sea, por ejemplo, en imperialismo se dice todo lo que es el nuevo imperialismo que viene final del siglo XIX y no se habla de Chile y su posicionamiento en la situación mundial, que por un lado estaba colonizando adentro de su mismo país, estaba conquistando territorio adentro de un mismo país, pero estaba sobre la fuerza del Imperio Británico. Pero eso no existe. O sea, no hay cualquier tipo de conexión. Entonces yo creo mismo que la misma historia como es enseñada acá está hecha para ser medio ahistórica. O sea, aprende factos sobre lo que está pasando alrededor, pero no los cruce con lo que está pasando. O sea, no cruce esta idea de la historia, ¿no? De la influencia de la historia. Sí, y yo creo que sí, de una visión muy eurocéntrica, pero también la historia americana como de Estados Unidos, muy presente acá, pero que de alguna manera es presentada como desconectada, lo que igual es bien raro, o sea, entonces se habla de los años 60, 70 y no se habla, por ejemplo, de los movimientos de liberación en África y de hacer alguna conexión entre lo que pasa en América Latina. Nada, entonces yo creo que está hecha para ser histórica la sociedad chilena, incluso la manera como se cuenta la historia es casi que no permite esa reflexión histórica de quién somos en el contexto histórico, social, etcétera. Y eso también, lo que ya también es mucho desconocimiento de la misma historia de Chile, sea en los participantes mapuche como los no mapuche. Me decía, o sea, todos conocen la historia de la ocupación de la Araucanía, pero poco más. Y todos se defienden de, es que no me enseñaron más, pero también nadie buscó saber más. Y eso es, o sea, hay muy poco conocimiento histórico acá. Y eso me pasó con todos los participantes. Y ahora con las encuestas, yo ando pasando encuestas y doy varios periodos de la historia de Chile. Así, yo aún no las analizo, estoy recolectando datos, pero solo de mirarla, yo tengo como de una escala de 1 a 5, sé determinado evento, son de nada importante a muy importante, y la opción de no sé o no lo asocio a esta historia. Y es impresionante la cantidad de esta opción en cada encuesta que es elegida. O sea, eso habla de una falta de conocimiento histórico. En ese sentido, yo creo que sí, hay una historia. Pero Tú presentaste los datos de los mapuches, pero probablemente los datos de los no indígenas, como el proceso culturativo es recíproco, hay influencia también de la cultura mapuche, la cultura mayoritaria. Sin embargo, no es reconocido como tal, o la gente no sabe. Por ejemplo, el uso en comida, mucho en palabras, en el lenguaje del español chileno, fundamentalmente diría que son esas dos áreas donde la cultura mapuche ha influido, ha influido, así como fue influida, ha influido negativamente. Pero la gente no tiene idea, mucha idea de palabras que son de mapuche como pichintún, pololeo, malón, etcétera. no. No se lo sabe. No, no sabes, son muy pocas. Yo, por ejemplo, fue
Pero fue una persona mapuche que me habló de, pero es obvio, o sea, nosotros hablamos castellano, pero está lleno de palabras mapuche y me dio algunas de esas, pero son los mapuches. En los chilenos, a mí lo que me pasó, hay más o menos como dos grupos. El que no sabe y no le interesa mucho y no quiere saber, o sea, no le interesa el tema y tiene, o sea, es muy, no sé, pues bien, no, quizás eran discriminados, pero no sé, o sea, no conocen mucho mapuche y eso, o no tiene conciencia que sí conocen, porque no es un tema. eh, y después hay los otros, me falta un grupo acá, pero eso no pude llegar con la entrevista. O sea, los que no saben, no tienen interés y no tienen una opinión muy formada, y los que son muy simpatizantes con el mapuche y que dicen, no, pero yo también, yo tengo contacto con una comunidad y voy a su guillatún, o yo hago sopaipilla a la mapuche, como los mapuches las hacen y no como las hacen los no indígenas. Entonces, como igual hay dos tipos de participantes, los que no tienen conocimiento, no saben que hay, y los que sí, porque ya tienen actitudes muy favorables y de querer ayudar y querer participar y de buscar también ese intercambio cultural en su vida, sea en su profesión, sea... Claro, después me falta uno, pero a ese no puedo llegar, que es los que, digamos, odian a todo que sea mapuche y que no quieren y que son los terroristas y eso, pero ese no aceptan participar en este tipo de estudios en general. Entonces... Pero sí, hay ese dos tipos. Pero también yo creo que pasa por allá, de no saber hasta qué punto hay tantas cosas como en el día a día que son